Bueno, el problema dice, suponga una familia que tiene dos hijos de diferentes edades que están interesados en el género de estos hijos. De que F denote que el hijo es femenino y M masculino. Y dejemos que una pareja como FM denote que el otro hijo, perdón, que el hijo mayor es femenino y el menor es masculino. Hay 4 puntos en el conjunto S de posibles observaciones. Entonces ese es FF, FM, MF y MM. Entonces dice A denota el subconjunto de posibilidades que no contienen hombres, o sea, masculino. B, el subconjunto que contiene dos masculinos. C, el subconjunto que contiene al menos un masculino. Listo los elementos A, B, C, ya intersección B, A unión B, A intersección C, A unión C, B intersección C y B unión C, y C intersección B complemento. Entonces empezamos con A. A dice el problema que es el subconjunto de posibilidades que no tienen masculino. Entonces, FF vale porque no tiene masculino, FM tiene, MF tiene masculino y MM también tiene masculino. Entonces A es solamente FF. B es el subconjunto que contiene dos masculinos. Entonces si miramos el conjunto S, FF tiene femenino, femenino, femenino solamente. M tiene dos masculinos. C, el subconjunto que contiene por lo menos un masculino. Entonces C va a ser el subconjunto que por lo menos contiene un masculino, que en este caso sería FM, este no porque este tiene femenino, MF y MM. Todos tienen por lo menos un masculino. Ahora, A intersección B es los elementos que tienen en común A y B, pero entre este y este no hay ninguno en común, entonces es un conjunto vacío. A unión B es la unión de A y B, entonces va a ser FF y MM. A intersección C es los elementos que hay en común entre este conjunto y este conjunto, que en este caso no es ninguno, porque este FF no está acá. Entonces es vacío. A intersección C, A unión C es la unión de este y este, que sería FF, FM, MF y MM. Y este va a ser el mismo conjunto S. Ese es A unión C. B intersección C B intersección C va a ser los que hay en común entre este y este. Este solamente tiene un elemento, entonces va a ser MM. Es el único que hay en común, que está acá y está acá. B intersección C. Ahora, B unión C es la unión entre este y este. Este pues no hay que repetirlo porque ya está en común, lo podemos escribir de primero. MM y queda FM y MF. Ese es B unión C. Y ahora nos piden C intersección B complemento. Pero para poder saber ese, pues primero necesitamos ver qué es B complemento. B complemento
es los que están en S, que no están en B. B es MM, entonces B complemento es todos estos, FF, FM y MF, ese es B complemento. Y ahora sí ya podemos hacer C intersección B complemento, que son los que hay en común entre este y este. Entonces FM está acá, entonces entra acá. MF está acá y está acá también, entonces MF entra. Y MM, que es este, también está acá. Perdón, MM no está, solamente FM y MF.